¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Estamos leyendo un libro genial que se llama El mundo de Sofía. Estamos viendo la filosofía a través de los ojos de Jostein Gaarder, que es un escritor noruego, donde he aprendido varias cosas muy interesantes. Pero bueno, ahorita estamos viendo lo que es el Dios de Spinoza. Yo quería llegar a este capítulo porque escuchamos mucho sobre el Dios de Spinoza, ¿verdad? Pero ya nos dimos cuenta de quién es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es un Dios que lo ve todo como un todo, que nosotros somos parte de Dios y Dios es parte de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Eres capaz de captarlo? Ética demostrada según el orden geométrico. Nos quedamos aquí, en la ética demostrada según el orden geométrico. Entonces Sofía preguntó, ¿ética y modo geométrico? A lo mejor suena raro a nuestros oídos. Con la palabra ética, los filósofos se refieren a las enseñanzas de cómo debemos vivir para conseguir la felicidad. Es en ese sentido en el que hablamos de la ética de Sócrates y Aristóteles. En nuestros días, cuando la ética se ha visto reducida a ciertas reglas de cómo vivir para no molestar a los demás, ¿por qué pensar en la propia felicidad, que la propia felicidad es ser egoísta? Algo así. Cuando Spinoza utiliza la palabra ética, podría traducirse tanto como arte de vivir, como arte moral. Pero, ¿arte de vivir según el orden geométrico? El método geométrico se refiere al lenguaje o a la forma de presentación. Acuérdate de que Descartes también quería emplear el método matemático para la reflexión filosófica. Con esto quería decir una reflexión filosófica construida sobre conclusiones rígidas. Spinoza sigue esa tradición racionalista. En su ética quería mostrar cómo la vida del hombre está condicionada por las leyes de la naturaleza. Por ello debemos liberarnos de nuestros sentimientos y afectos para así encontrar la paz y poder ser felices, opinaba él. Bueno, Spinoza no es un filósofo fácil de entender. Sofía, iremos por partes. Supongo que te acordarás de que Descartes opinaba que la realidad está compuesta por dos sustancias claramente diferenciadas, el pensamiento y la extensión. ¿Cómo podría haberlo olvidado en tan poco tiempo? La palabra sustancia puede traducirse por aquello de lo que algo consta, aquello que en el fondo es lo que proviene. Descartes hablaba después, pues, de dos sustancias. Todo es pensamiento o extensión, decía. No necesito que me lo repitas, pero Spinoza no admitió esa distinción. Opinaba que solo hay una sustancia. Todo lo que existe proviene de lo mismo, decía, y lo llamaba sustancia. Otras veces lo llamaba Dios o naturaleza. Por lo tanto, Spinoza no tiene una concepción dualista de la realidad como la tenía Descartes. Decimos que es monista, lo que quiere decir que nos reconduce toda la naturaleza y todas las circunstancias de la vida a una sola sustancia. Difícilmente se puede estar más en desacuerdo. La diferencia entre Descartes y Spinoza no es tan grande como a veces se ha dicho. También Descartes señaló que solo Dios existe por sí mismo. No obstante, cuando Spinoza equipara a Dios con la naturaleza o a Dios con la creación, se aleja mucho de Descartes y también de los conceptos judíos y cristianos. Porque en ese caso la naturaleza es Dios y se acabó. Pero cuando Spinoza emplea la palabra naturaleza, no solo piensa en la naturaleza extensa, con sustancia, Dios o naturaleza, quiere decir todo lo que existe, también lo relativo al espíritu, es decir, pensamiento y extensión. Pues eso, según Spinoza, los seres humanos conocemos dos de las cualidades o formas de aparición de Dios. Spinoza llama a estas cualidades atributos de Dios, y esos atributos son precisamente
el pensamiento y la extensión de Descartes. Dios o la naturaleza aparece bien como pensamiento, bien como material, como materia extendida. Puede que Dios tenga muchas más cualidades además del pensamiento y la extensión, pero solo estos dos atributos son conocidos por los hombres. Vale, pero me parece una manera muy retorcida de decirlo. Sí, hay que utilizar martillo y cincel para penetrar en el lenguaje de Spinoza. Por lo menos es un consuelo que uno al final encuentre una idea tan cristalina como un diamante. La estoy esperando. Todo lo que hay en la naturaleza es por tanto pensamiento o extensión. Cada uno de los fenómenos con lo que nos encontramos en la vida cotidiana, por ejemplo una flor o un poema, constituyen diferentes modos del atributo del pensamiento o de la extensión. Una flor es un modo del atributo de la extensión y un poema sobre esa misma flor es un modo del atributo del pensamiento, pero las dos cosas son, en su último término, la expresión de sustancia, Dios o naturaleza. Vaya, tío, pero solo es su lenguaje lo que es complicado. Debajo de estas formulaciones tan retorcidas hay una maravillosa conciencia tan extremadamente sencilla que el lenguaje cotidiano no es capaz de explicar. A pesar de todo, creo que prefiero el lenguaje cotidiano. Está bien, empezaré por ti. Cuando te duele la tripa, ¿quién sufre tu dolor? Tú lo has dicho, yo. Correcto. Y cuando más adelante tú piensas en aquella vez en que te dolió la tripa, entonces, ¿quién piensa? También yo. Porque eres una sola persona que en un momento puede tener un dolor de tripa y en otro ser presa de una emoción. De esa manera, Spinoza pensó que todas las cosas físicas que existen o acontecen en nuestro entorno son expresiones de Dios o de la naturaleza. Así, todos los pensamientos que se piensan son pensamientos de Dios o de la naturaleza, porque todo es uno. Solo hay un Dios, una naturaleza o una sustancia. Pero cuando pienso algo soy yo quien pienso, y cuando me muevo soy yo quien se mueve. ¿Por qué mezclar a Dios con esto? Me gusta tu apasionamiento, pero ¿quién eres tú? Eres Sofía Mutzen, pero también eres la expresión de algo infinitamente más grande. Puedes muy bien decir que tú piensas o que ahí te mueves, pero ¿no puedes decir también que es la naturaleza la que piensa tus pensamientos? ¿O que es la naturaleza la que se mueve en ti? Es más bien una cuestión de la lente con que se mire. ¿Quieres decir que no decido sobre mí misma? Bueno, a lo mejor tienes una especie de libertad para mover el dedo meñique, si quieres, pero ese dedo solo puede moverse según su naturaleza. No puedes saltar de la mano o brotar de la habitación. De la misma manera, también tú tienes tu lugar en el todo, hija mía. Eres Sofía, pero también eres un dedo en el cuerpo de Dios. De modo que es Dios quien decide todo lo que hago, o la naturaleza, o las leyes de la naturaleza. Spinoza pensaba que Dios o las leyes de la naturaleza son la causa interna de todo lo que ocurre. Él no es una causa externa, porque Dios se expresa exclusivamente mediante las leyes de la naturaleza. Ahí le vamos a parar. Ay, pero déjenme anotarlo porque luego se me olvida dónde me quedé y les ando repitiendo los capítulos. Chiquito, ahí está. Pues bien, como les decía, Spinoza tiene el concepto de que Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, que Dios es todo lo que existe y por lo tanto nosotros somos Dios y Dios es parte de nosotros y Dios es nosotros, somos un todo con Él. Por eso es que dice que un dedo nosotros somos un dedo de Dios, ¿no? O una partecita, una infinitesimal partecita del cuerpo de Dios o del existir. Ajá. ¿Se acuerdan que decía Sofía que entonces Spinoza era panteísta? Decía porque era panteísta porque pensaba que el sol es Dios, que la lluvia es Dios,
que los árboles son Dios, que nosotros somos Dios, pero realmente no es que era panteísta, él creía en un solo Dios y que es el solo Dios, somos todos. Por eso les repito la frase que les dije en el capítulo anterior. Me gusta que dice, si te lastimo, me lastimo, porque soy parte de ti y tú eres parte de mí. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.